Infancia y sociedad. Erik Erikson. Parte 4. La juventud y la evolución de la identidad. Introducción a la parte 4. El intento de formular la integridad como la cualidad madura acumulada a través de las etapas yoicas y las fases libidinales parece rebasar el alcance de un libro sobre la infancia y la sociedad, y con ello también el de la psicología infantil psicoanalítica, tal como ahora se la formula. Pues el análisis ha descrito permanentemente las vicisitudes de los instintos y del yo solo hasta la adolescencia, momento en que se esperaba que la genitalidad racional absorbiera las fijaciones infantiles y los conflictos irracionales, o bien la admitiera para repetir determinadas actuaciones bajo múltiples disfraces. Así, el principal tema recurrente se refiere a la sombra de frustración que cae desde la infancia sobre la vida posterior del individuo y sobre su sociedad. En este libro, sugerimos que para comprender la infancia o la sociedad debemos ampliar nuestras perspectivas para incluir el estudio de la forma en que las sociedades iluminan los ineludibles conflictos de la infancia con una promesa de cierta seguridad, identidad e integridad. Al reforzar así los valores por los que se rige el yo, las sociedades crean la única condición bajo la que el crecimiento humano resulta posible. Si bien las sucesivas civilizaciones explotan síndromes adecuados de temores infantiles, también puede demostrarse que elevan el correspondiente valor yoico infantil al más alto esfuerzo colectivo. Una religión, por ejemplo, puede organizar el conflicto nuclear del sentimiento de confianza versus el sentimiento del mal, cultivando colectivamente la confianza bajo la forma de fe y explotado el sentimiento del mal bajo la forma del pecado. Tal organización debe tener su época en la historia cuando refuerza este valor yoico particular con un poder ceremonial capaz de inspirar a las civilizaciones y de enriquecer el sentimiento comunitario de sus adeptos con alguna forma de integridad humana. El hecho de que las organizaciones tiendan a sobrevivir a su predominio histórico constituye otro problema. A medida que otros valores yoicos, esto es, la autonomía, se convierte en los núcleos de los refuerzos colectivos, las organizaciones más viejas pueden llegar a depender cada vez más de una implacable explotación de los temores infantiles. Una religión puede tener que refugiarse en un sistema de adoctrinamiento destinado a convencer a la gente de la ineludible realidad de una forma particular del mal, a fin de poder anunciar que solo ella posee la llave para la única puerta hacia la salvación. La historia de las sociedades registra el desarrollo y la caída de clases altas, élites y castas sacerdotales que en sus aspiraciones aristocráticas cultivaron uno y otro de los valores yoicos, dando verdadero consuelo o asegurando un verdadero progreso, pero que luego, en aras de la supervivencia de sus propias y mezquinas jerarquías, aprendieron a explotar las ansiedades infantiles, que al principio contribuyeron a aliviar. Reyes que en sus momentos de grandeza fueron héroes en el drama del patriarcado, se han protegido a sí mismos y a su poder recurriendo al tabú contra el patricidio. Sistemas feudales que en sus mejores momentos constituyen modelos para la distribución de la responsabilidad entre los que guían y los que son guiados, han logrado mantenerse prediciendo la anarquía y amenazando con la pérdida del honor a los disidentes. Los sistemas políticos se han beneficiado provocando dudas múltiples y mórbidas. Los sistemas económicos han aprovechado la vacilación culpable para iniciar un cambio. Con todo, las élites políticas, económicas y técnicas, toda vez que han aceptado la obligación de perfeccionar un nuevo estilo de vida en un momento lógico de la historia, han proporcionado a los hombres un alto sentido de identidad y los han inspirado para alcanzar nuevos niveles de civilización. En general, cabe llevar a la conclusión de que el precio pagado en infelicidad concominante ha sido demasiado alto, pero este es un tema para una reflexión puramente filosófica. Estas son impresiones, carezco del conocimiento necesario como para encarar en alguna forma sistemática la relación entre las cualidades yoicas,
las instituciones sociales y las épocas históricas. Pero, para repetirlo en forma más dogmática, así como existe una afinidad básica entre el problema de la confianza básica y la institución de la religión, el problema de la autonomía se refleja en la organización política y legal básica y en el de la iniciativa en el orden económico. De modo similar, la industria está relacionada con la tecnología, la identidad, con la estratificación social, la intimidad, con los patrones de relación, la generatividad, con la educación, el arte y la ciencia, y por último, la integridad con la filosofía. El estudio de la sociedad debe ocuparse de la relación mutua entre estas instituciones y del surgimiento y declinación de las instituciones como organizaciones, porque creo que a la larga tal estudio perdería una de sus consideraciones más fructíferas si pasara por alto la forma en que cada generación puede y debe revitalizar cada institución a medida que su desarrollo le permite alcanzarla. Aquí solo puedo seguir una dirección específica sugerida y confirmada por mis propias observaciones. He considerado el problema de la identidad yoica y su anclaje en una identidad cultural, porque creo que constituye esa parte del yo que hacia fines de la adolescencia integra las etapas yoicas infantiles y neutraliza la autocracia del superyo infantil. Es el único recurso interior que impide la permanente alianza del superyo con los restos no estructurados de una rabia infantil latente. Sé muy bien que este cambio en el énfasis conceptual está dictado por el accidente histórico, esto es, por las revoluciones que tienen lugar en nuestra época y afectan nuestra fortuna personal, así como los síntomas presentes y las exigencias inconscientes que nos hacen nuestros pacientes. Para considerarlo en una sola fórmula, el paciente de hoy sufre sobre todo por el problema relativo a lo que debe creer y lo que no debería, o de hecho podría ser o llegar a ser. El paciente de las primeras épocas analíticas, en cambio, padecía sobre todo de inhibiciones que le impedían ser lo que era y quien creía ser. En este país en particular, los pacientes adultos y los padres de futuros pacientes infantiles a menudo confían en encontrar en el sistema psicoanalítico un refugio de las descontinuidades de la existencia, una regresión y un retorno a una relación patriarcal entre dos individuos. Ya en 1908, Freud señaló el origen de las neurosis de su época en la doble norma para los dos sexos y las excesivas exigencias de las apariencias de clase alta planteaban a las esposas y madres en su medio ambiente urbano. Reconoció como parcialmente pertinente la influencia nociva de los cambios rápidos en el rol social experimentadas por individuos que pasaban del campo a la ciudad o que se ascendían de la clase media a la clase alta. En todo ello, sin embargo, distinguió como principal fuente de la patología una profunda perturbación en la economía sexual del individuo debido a las múltiples hipocresías y represiones sexuales que se le imponían. A los individuos que padecían a causa de esas normas arbitrarias, Freud ofreció el método psicoanalítico, una forma radical de autoesclarecimiento que pronto superó los límites de la neuropsiquiatría, pues con él encontró en la profundidad de los individuos de su época, residuos y analogías de los tabús y convenciones de todas las épocas. Además de explicar los síntomas característicos de su propio periodo, el psicoanálisis puso de manifiesto una élite intemporal de neuróticos cavilosos, versiones sucesivas del rey Edipo, el príncipe Hamlet y los hermanos Karamazov, y se lanzó a tratar el espectáculo de sus conflictos trágicos dentro de un método privado de autoesclarecimiento. Al quedar en paz con los complejos que emanan del ello demoníaco, los pacientes alcanzarían no solo la salud, sino también una victoria para la razón y la individuación. La historia de la civilización registrará que Freud, al tratar de satisfacer las exigencias de su práctica neurológica, inadvertidamente continuó en su revolución en la conciencia humana,
que en la antigüedad había elevado al individuo trágico por encima del coro anónimo del mundo arcaico y había hecho del hombre consciente de sí mismo la medida de todas las cosas. Freud hizo que la investigación científica, que había estado dirigida entonces hacia todas las cosas, incluyera también a la conciencia humana misma. En la conclusión, volveremos al dilema provocado por esa reaplicación del espíritu de indagación a su propio órgano y origen. Mientras tanto, la afinidad temática de los conflictos freudianos básicos con los temas de la tragedia griega resultan evidentes tanto en la terminología como en el espíritu. El espíritu de la obra de Freud, entonces, a pesar de términos y técnicas que nos hablan del laboratorio fisiológico y físico del siglo XIX, procede ampliamente a las guerras mundiales, las revoluciones mundiales y el surgimiento de la primera cultura industrial de ese país. Freud se mantuvo apartado de todos estos desarrollos. Las tropas de asalto que invadieron su hogar, donde él se había rodeado de muchas pequeñas y hermosas estatuas de la época petrágica y preconsciente de sí de la antigüedad arcaica, solo parecieron confirmar su enfoque original de la psicología grupal, que lo llevó a la conclusión de que cualquier grupo organizado era una turbamulta latente y un enemigo potencial para el espíritu de individuación y de razón. El valor supremo de lo que Freud denominó la primicia del intelecto era la piedra de toque de la identidad del psicoanalista de la primera época y le daba un firme apoyo en la era del iluminismo, así como en la madura intelectualidad de su propia raza. Solo una vez, en una carta a una logia judía, Freud reconoció esta Heimliche der Gleichen inneren Konstruktion, un giro intraducible que, según creo, contiene lo que tratamos de formular a través del término identidad, término que de hecho Freud utiliza en este contexto. Basándose entonces en la premisa fundamental de la integridad intelectual, Freud pudo dar por sentados ciertos principios fundamentales de moralidad y con ella la identidad cultural. Para él, el yo se erigía como un patricio cauteloso y a veces astuto, no solo entre la anarquía de los institutos primitivos y la furia de la conciencia arcaica, sino también entre la presión de las convenciones de clase alta y la anarquía del espíritu de masa. El portador de la identidad podría apartarse con grave horror de los desarrollos masivos que amenazaban con arrojar dudas sobre la autodeterminación de su yo. Así, preocupado por los síntomas que caracterizaban las defensas definidas del yo, el psicoanálisis tuvo al principio muy poco que decir sobre la forma en que se desarrolla la síntesis del yo o en que no logra hacerlo a partir del terreno de la organización social. Los fundadores y los tempranos practicantes del psicoanálisis se lanzaron a una única empresa, la honestidad introspectiva al servicio del autoesclarecimiento, puesto que éste se convirtió en el principio rector del método psicoanalítico y la prueba esencial para sus discípulos y pacientes de todas partes. Muy poco llegó a saberse sobre las virtudes particulares de la vida que ofrecía al pequeño Edipo y a la pequeña Electra de otros medios culturales una entusiasta participación en un estilo de vida. No se tomó en cuenta la alianza entre el superyo y un elevado sentido de la identidad cultural, las formas mediante las cuales un medio ambiente dado permite y cultiva el autoabandono en formas de pasión o razón, ferocidad o reserva, piedad o escepticismo, obscenidad o decoro, gracilidad o rigidez, caridad u orgullo, astucia o juego limpio. De hecho, todas las variedades pronunciadas de la expresión cultural, exceptuando las correspondientes a la Bildung intelectual, de la que el psicoanálisis formaba parte, se hicieron sospechosas como disfraces o defensas evidentemente hipócritas, baluartes demasiado costosos contra el ello y como el superyo, emparentados y peligrosamente aliados con el ello,
Si bien es cierto, desde luego que esos valores rectores se han aliado en todas las épocas con la brutalidad y la estrechez de criterio, han inspirado no obstante todo el desarrollo cultural que el hombre ha logrado y es imposible omitirlos del balance psicológico pasado, presente y futuro. Y así ocurre que comencemos a conceptualizar los problemas de la identidad precisamente en el momento de la historia en que aquella se convierte en un problema, pues lo hacemos en un país que intenta construir una superioridad a partir de todas las identidades importadas por sus inmigrantes constructivos, y lo hacemos en un momento en que la mecanización en rápido crecimiento amenaza esas identidades esencialmente agrarias y patricias, también en sus países de origen. El estudio de la identidad se vuelve así tan estratégico en nuestra época como el estudio de la sexualidad lo fue en tiempos de Freud. Tal relatividad histórica en el desarrollo de un campo, sin embargo, no parece excluir la congruencia de un plan básico ni un contrato permanente con los hechos observables. Los hallazgos de Freud relativos a la etiología sexual de la parte neurótica de un trastorno mental son tan válidos para nuestros pacientes como lo fueron para los suyos, mientras que la carga de la pérdida de la identidad que se destaca en nuestras consideraciones posiblemente abrumaba a los pacientes de Freud tanto como a los nuestros, como lo demostrarían las reinterpretaciones. Así, distintos periodos nos permiten ver con una exageración temporaria distintos aspectos de partes esencialmente inseparables de la personalidad. En esta cuarta y última parte exploraré problemas de identidad relacionados con el ingreso a la revolución industrial de tres grandes países, los Estados Unidos, Alemania y Rusia. Aquí nuestro tema central será la necesidad de una conciencia nueva y fraterna, una identidad más inclusiva y necesariamente industrial en la juventud de todos esos países. Comenzaré con este país, aunque lo haga solo con grandes vacilaciones. En los últimos años, muchos libros y artículos sobre la estructura caracterológica de las naciones han demostrado con considerable claridad que se trata todavía de un tema muy precario en general y casi prohibitivo en el caso de este país. Lo cierto es que resulta casi imposible, salvo dentro del género novelístico, escribir en los Estados Unidos sobre los Estados Unidos para sus habitantes. Como norteamericano, uno puede trasladarse a las islas del Mar del Sur y escribir al regresar como extranjero. Es posible viajar por los Estados Unidos y escribir al abandonar el país. Como inmigrante uno puede escribir cuando se establece, uno puede pasar de una región a otra de este país o de una clase a otra y escribir mientras todavía tiene un pie en cada lugar. Pero al final uno siempre escribe sobre lo que se siente al llegar o al partir, al cambiar o al establecerse. Se escribe sobre un proceso del que uno siempre constituye una parte más o menos bien dispuesta, pero siempre placenteramente acosado, y pronto nos convertimos en esclavos del estilo y caemos en una actitud ditirámbica o ultrajada. La única manera norteamericana sana de escribir sobre los Estados Unidos para sus habitantes consiste en ventilar una protesta y exagerarla. Esto, con todo, requiere dotes especiales y una prosapia intelectual particular, ninguno de los cuales resulta fácil de adquirir. Me limitaré, por lo tanto, a formular desde el punto de vista de quien ha practicado y enseñado psicoanálisis en este país, qué clase de sentimiento de identidad y qué clase de pérdida de la identidad parecen revelarse en los pacientes norteamericanos grandes y pequeños. Capítulo 8. Reflexiones sobre la identidad norteamericana. 1. Polaridades. Resulta un lugar común afirmar que todo aquello que uno puede llegar a considerar como un rasgo verdaderamente norteamericano tiene su opuesto igualmente característico. Cabe sospechar que esto es válido para todos los caracteres nacionales y, como yo prefiero llamarlos, identidades nacionales, tan válido en realidad que se podría comenzar en lugar de terminar, con la proposición de que la identidad de una nación deriva de las formas en que la historia ha tejido un contrapunto, por así decirlo,
entre ciertas potencialidades opuestas, las formas en que lleva ese contrapunto a un estilo único de civilización o lo deja desintegrarse y convertirse en mera contradicción. Este dinámico país somete a sus habitantes a contrastes más extremos y cambios más abruptos durante toda una vida o una generación, de lo que suele ocurrir con otras grandes naciones. La mayoría de sus ciudadanos enfrentan en su propia vida o dentro de la órbita de sus familiares más cercanos alternativas presentadas por popularidades tales como caminos abiertos a la inmigración y celosas islas de tradición, internacionalismo abierto y desafiante aislacionismo, jactanciosa competencia y una modesta cooperación, y muchas otras. La influencia de los lemas contradictorios resultantes sobre el desarrollo de un yo individual depende probablemente de la coincidencia de las etapas yoicas nucleares con cambios críticos en las vicisitudes geográficas y económicas de la familia. El proceso formativo de la identidad norteamericana parece sustentar la identidad yoica de un individuo en tanto éste pueda asegurarse de que su elección autónoma conserva un cierto elemento de ensayo de tanteo. El individuo debe estar en condiciones de convencerse a sí mismo de que el próximo paso depende de él y que no importa dónde esté o dónde vaya, siempre puede tomar la decisión de partir o avanzar en la dirección opuesta si así lo prefiere. En este país, el individuo migratorio no quiere que lo inciten a trasladarse, ni el hombre sedentario que lo impulsen a quedarse donde está, pues el estilo de vida y la historia familiar de cada una contiene el elemento opuesto como una alternativa potencial que él desea considerar como su decisión más privada e individual. Asimismo, el norteamericano adaptado, como heredero de una historia de contrastes externos y cambios abruptos, basa su identidad yoica final en alguna combinación tentativa de polaridades dinámicas, tales como migratorio y sedentario, individualista y estandarizado, competitivo y cooperativo, piadoso y libre pensador, responsable y cínico, etc. Al tiempo que observamos estas elaboraciones extremas de uno u otro de tales polos en tipos regionales, ocupacionales y caracterológicos, el análisis revela que esta actitud extrema de rigidez o de vacilación encierra una defensa interior contra el extremo opuesto siempre implícito, profundamente temido o secretamente anhelado. Para conservar su posibilidad de elegir, el norteamericano vive en general con dos series de verdades: una serie de principios religiosos o de principios políticos de intenso matiz religioso y calidad altamente puritana, y una serie de lemas cambiantes que expresan lo que en un momento dado cada uno puede conseguir sobre la base de nada más que una corazonada, un estado de ánimo o una noción. Asimismo, un niño puede haber estado expuesto en forma sucesiva o alternada a súbitas decisiones que expresan los lemas "escapemos de aquí" y también "mantengámonos firmes y expulsemos a esos bastardos", para mencionar solo dos de las más comunes. Sin ninguna pretensión de lógica o principio, los eslogans resultan suficientemente convincentes para los individuos involucrados como para justificar la acción, sea dentro o apenas al margen de la excelsa ley, en la medida en que ésta es aplicada u olvidada, de acuerdo con el clima local cambiante. Los eslogans aparentemente inútiles contienen perspectivas de tiempo y espacio tan arraigadas como las elaboradas en los sistemas Sioux o Yurok. Constituyen experimentos en el espacio-tiempo colectivo con el que las defensas yoicas individuales están coordinadas, pero se modifican a menudo radicalmente durante el curso de la infancia. Una verdadera historia de la identidad norteamericana debería correlacionar las observaciones hechas por Parrington sobre la continuidad del pensamiento formulado con la rica historia de eslogans norteamericanos discontinuos que impregnan la opinión pública en las tiendas y las oficinas, en los tribunales y en la prensa diaria, pues también en los principios y los conceptos parece existir
una vigorizante polaridad entre la aristocracia intelectual y política, que siempre atenta al precedente, conserva una dosis de pensamiento coherente y espíritu destructible, y una poderosa plebrecracia que parece preferir los eslogans cambiantes a los principios que se autoperpetúan. Esta polaridad nacional de aristocracia y plebecracia, tan admirablemente sintetizada en Franklin, impregna la democracia norteamericana con mayor eficacia que los de los defensores y críticos de la gran clase media norteamericana parecen comprender. Esta clase media norteamericana, que algunos condenan como encarnación de una osificación de todo lo que es mercenario y filistino en este país, solo puede representar una serie transitoria de intentos sobrecompensatorios por establecerse tentativamente en torno de alguna Main Street, el fuego del hogar, la cuenta bancaria y la marca del automóvil. No incluye, como debería ocurrir con una clase, la alta movilidad y un potencial cultural inseguro de la identidad final. El estatus expresa una relatividad distinta en una sociedad más móvil. Se parece más a una escalera mecánica que a una plataforma. Es un vehículo antes que una meta. Todos los países, sobre todo los grandes, complican a su manera su propio progreso con las premisas mismas de sus comienzos. Debemos tratar de describir la forma en que las autocontradicciones en la historia norteamericana pueden exponer a su juventud a un cortocircuito emocional y político y poner así en peligro su potencial dinámico. Para un próximo audio, 2. Mami.